Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Continuemos. Tal como ya habíamos asumido y elaborado en lo anterior, el programa de alguna manera, desde el punto de vista eh, coyuntural, va a tener una división organizada fundamentalmente en lo global de una etapa. Esa globalidad va a estar dada por el proceso económico-político dado por el Estado Nacional y su formato en los vínculos exteriores y en las relaciones de construcción con los mercados y con la sociedad. Por lo general, todas las unidades van a tener una primera gran entidad, digamos, una primera gran naturaleza, que es desde esa naturaleza de unidad económico-política dada por lo epocal. Entonces, primero vamos a tener una unidad introductoria, que ahora me voy a dejar un rato, repasamos y yo les digo de qué se trata. Pero en principio es trazar horizontes muy generales, es decir, vamos a hacer unas lecturas que nos van a dar un aparato teórico mínimo como para poder abordar la continuidad, la naturaleza de continuidad y no exclusivamente las rupturas entre los momentos que median en 1880 y 2010. Más o menos esos son los momentos que entendí que eran razonables, entendimos con Fernando que eran razonables. Es decir, el bicentenario como un momento de apogeo de la recuperación argentina con el kirchnerismo y un cierre de etapas, porque de 2010 en adelante estamos tan implicados que en general se enturbia un poco la mirada. Tampoco hay demasiados buenos textos, porque están todos en proceso de compulsa política. Entonces ahí, bueno, los historiadores se dan un tiempo, los sociólogos, los que escriben sobre la etapa, los economistas se dan un tiempo para juntar toda la empiria, ¿no? Bien, entonces, esa unidad introductoria la dejo un poquito para el final. ¿Cómo vamos a tener recortado el- los periodos de nuestro plan en unidades? El primer gran enfoque de las primeras 5 décadas, 1880 a 1930, que es el desarrollo hacia afuera, el gran crecimiento de la Argentina, el boom económico exportador, el desarrollo de las más formidables expansiones de la frontera agrícola, del diseño de un vínculo entre la acumulación de capital, básicamente tierra, capital y algo de tecnología, obviamente trabajo aportado por la inmigración. Entonces, esos componentes económicos determinan un avance arrollador de una potencia exportadora de la Argentina que obviamente se asocia a un enclave de demanda de los productos exportables de la Argentina en asociación con el Imperio Británico. Fundamentalmente, aunque también la Argentina tiene un vínculo con Bélgica, con Alemania, con Francia, y lo empieza a tener con los Estados Unidos de América, no estrictamente como exportador, pero sí, digamos, desde el punto de vista comercial, cada vez más la Argentina establece un vínculo hacia afuera. Bueno, esta etapa de boom, el crecimiento económico es eh, sostenidamente del 5% anual. Algo no visto en los manuales de historia económica de la época, con lo cual la Argentina, digamos, se fortalece sobre esos saldos exportables crecientes, recibe saldos migratorios que determinan un crecimiento demográfico de la Argentina también poderosísimo, a tal punto que pasamos de escasamente 1.700.000 almas a 4 millones en el segundo censo, a 8 millones para el centenario, 1914. Bien, entonces ese crecimiento geométrico de la demografía da también un crecimiento del mercado de consumo, en fin.
Eh, para un poquito ahí. Ese modelo que nosotros vamos a llamar entre 1880 y 1930 modelo agroexportador o agropecuario exportador de carácter liberal conservador, oligárquico, y que va a tener un periodo de reforma electoral que determina la inclusión de algunos sectores a un régimen representativo ampliado, forma parte de lo que en términos de relaciones con el exterior muchas veces es pensado como una Argentina neocolonial. La Argentina en la división del trabajo internacional forma parte de una órbita claramente británica, a tal punto que varios políticos argentinos, figuras de renombre, utilizan esta metáfora de la Argentina como una de las colonias, hijas del imperio, y en este sentido las cosas se dieron, se funcionaron. Ahora, algo de lo que les presenta la planificación es que este periodo de Argentina neocolonial, 1880-1930, desde el punto de vista de un análisis general de la historia argentina, es decir, pensemos en la historia argentina en todos sus ciclos y decimos que bueno, que la Argentina hasta 1810 o hasta 1776 formaba parte de un enclave comercial marginal del imperio hispánico. Y si la Argentina es algo, lo es desde 1776, no desde 1810. De 1810, bueno, una junta determinó cortar los vínculos políticos con Madrid. Pero, digamos, su verdadero centro desde el punto de vista comercial, económico, con las determinaciones que el mercado mundial eh, proponía, permitía, se establece en el 1776. Es decir, la capital es Buenos Aires, la puja Lima-Buenos Aires obtenemos ahí un gran hinterland que llega hasta las minas de Potosí y que incluyen también la gran cuenca del río de la Plata que converge en el puerto, sede de la administración, sede comercial, sede política. A partir de 1820, uno podría decir que la Argentina tiene hasta 1880, 60 años, que yo lo llamo Argentina facciosa. No descubrí nada. Esa Argentina va hacia el Estado Nacional y como dijimos antes, José Carlos Chiaramonte explica, junto con otros autores, nuestra constitución desde heterogéneos estados provinciales en pugna por encontrar una asociación que fuese lo menos asimétrica y lo más alejado del poder vinculante de ese río convergente hacia el Atlántico, estableciendo esclusas, cierres al crecimiento de otras provincias por los tráficos comerciales fluviales o directamente porque las economías que no tenían ese vínculo fluvial que era fundamental, tenían como obstáculo grandes distancias que atravesarlas implicaba que el coste de producción y de logística de sus producciones no ingresaran ni en el comercio internacional, como productos exportables, porque no podían competir, ni tampoco en el mercado de Buenos Aires, que se abastecía con productos de mejor calidad y a más bajo coste por vía atlántica, en el puerto de Buenos Aires. Entonces, esa Argentina facciosa está debatiendo entre el precapitalismo y el capitalismo. Es decir, la inserción a un mercado con el liderazgo británico, o en todo caso francés y británico en algún momento, contra las regiones económicas que defienden sus jefaturas, sus feudalismos, sus clanes de regulación comercial y de pequeñas producciones en clave de mayor igualdad. Finalmente esas provincias de alguna manera determinan un estado de crisis de guerra contenida hasta el poder de Rosas, digamos, a partir de los años 30, 31, si ustedes quieren, del 29, hasta Caseros.
Ahora, desde Caseros hasta el 80 vuelve a haber de nuevo un enfrentamiento directamente entre un conjunto de provincias como Confederación y Buenos Aires. La disputa es casi la misma. ¿Cómo distribuimos esa renta nacional en términos menos asimétricos en relación con la lógica de inserción o no en las redes atlánticas? La cuestión, en todo caso, implicaba cómo esas oligarquías, jefaturas, formatos premonetarios, precapitalistas, asumían una recolocación o una subsidiariedad respecto de aquellos que regulaban las relaciones con las burocracias del Imperio Británico, de Francia y otros estados poderosos para establecer el vínculo más apropiado a la Argentina, ¿no? El periodo que yo les estaba presentando, 1880 a 1930, desde un punto de vista global, se lo puede llamar a la vez que Argentina neocolonial, también Argentina próspera. Porque la Argentina, ya dijimos por ahí, es el periodo que tiene de su boom económico. La Argentina se coloca entre las naciones en donde su riqueza, producto de su crecimiento hacia afuera, en términos de su baja densidad poblacional, la colocan en un PBI creciente, que no tiene sentido que hablemos de que ese PBI per cápita era razonable, porque eran épocas donde la desigualdad económica establecía marcos que no tienen mucho que ver con la forma que los estadígrafos vinculan hoy los marcos de coeficientes económicos y de comparación a los que estamos habituados. No obstante, nadie discutía esta prosperidad y sobre todo nadie discutía la posibilidad de que Argentina creciera a un ritmo creciente y que se convirtiera en una especie de Estados Unidos del Cono Sur. Proyección que podía establecerse como razonable en los primeros años del siglo XX hasta el centenario, pero que después del año 30 empiezan a ser cada vez más lejanos y empiezan a convertirse en el sueño a alcanzar. Y en realidad generalmente hablan de una frustración más que de la realidad de prosperidad. Entre 1930 y la actualidad, en esa Argentina tripartita que yo les presento, que les presentamos con Fernando, aparece la pura decadencia. La Argentina tiene un periodo mirado globalmente de puja distributiva, fuerte faccionalidad alrededor de lo que inaugura 1930 y lo que no termina de ser un Estado configurado en términos de nacionalismo económico y fuerte autoritarismo, regulación y salida del horizonte liberal. Si algo termina en la Argentina en el 43 es la Argentina liberal. Se inauguran los 30, entre los 30 y el 43 hay un gran debate. Finalmente no hemos salido de esta Argentina del debate hacia dónde la Argentina transcurre su desarrollo. Es decir, qué nivel de industrialización, qué niveles de cohesión entre la sociedad, el mercado y las diversas administraciones gubernativas, qué formato del Estado, que es claramente hoy un obstructor de la prosperidad para muchísimos capitalistas, gestores, corporaciones que vinculan la asociación del progreso con la calidad y eficiencia del Estado, y desde el otro lugar, justamente la salida del Estado del escenario de regulaciones que ha dado como resultado una cantidad de coeficientes que son asombrosamente lejanos para la Argentina de hace unas décadas, es decir, la indigencia, un escenario de vida en la calle, de abandono, de falta de institucionalidad para incluir a aquellos que están fuera del marco del trabajo. El Estado, lejos de controlar la informalidad del trabajo, la precarización de los bolsones de producción y una cada vez más lejana posibilidad de Argentina de sumarse al tren de captación de la vanguardia de la tecnología que nos permitiría vender servicios, vender bienes dentro de una relación de términos de intercambio favorable. En la Argentina entonces seguimos discutiendo que los términos de commodity versus bienes
de vanguardia sigue siendo altamente desfavorable. Muy bien, entonces en esta Argentina tripartita, Argentina facciosa, Argentina próspera, Argentina de decadencia, nos movemos a nivel global. Daría la sensación, pensando como podría pensar Hobsbawm, en lo que les presenté en el vídeo anterior, en que el periodo que va de 1880 a 1930 sería el más característico periodo en donde se configuran los rasgos esenciales de las burguesías terratenientes, de las burguesías urbanas, en donde las pujas entre el Estado y las clases sociales poderosas en relación a cuál sería el tramado y la dirección del progreso eh, se tensan y se establecen marcos de acción, pero también a la vez de ser claramente, si ustedes quieren, el siglo XIX de la Argentina, digamos, este periodo, ¿no? Es decir, como que venimos de un atraso de décadas, vemos que a su vez la Argentina durante todo este periodo queda anclada a un nivel de dependencia que es muy paradojal. La Argentina tiene 7 a 8 partes de cada una de sus inversiones en manos extranjeras. Los resortes de la economía, los instrumentos fundamentales que ponen en circulación la producción, la comercialización, la tecnología, que abren todos los circuitos de prosperidad, digamos. Ya hablamos de los ferrocarriles, de los bancos, del dragado de los ríos, del almacenamiento de granos, de la comercialización atlántica de los granos, de la primer producción de esas digamos, de la primera elaboración de esas producciones agropecuarias para convertirlas en bienes de elaboración o industriales, también queda en manos o sujetas a inversiones que no se corresponden con el ahorro nacional. De todo esto lo podemos llamar neocolonial en el sentido de un gran nivel de dependencia. Muy bien, este año lo que vamos a hacer es abrir dos unidades para ese periodo 1880-1930. Una unidad que es más bien transversal. Cuando digo transversal me refiero a que apunta a que podamos leer en relación, digamos, estructural, el modelo agroexportador, el mercado internacional, la división internacional del trabajo, eh, que podamos pensar la transformación social, la distribución y las características de la población. Piensen que en esa etapa la demografía es central. La Argentina se convierte en una nueva Europa o en una sociedad plural, no en un crisol de razas que era el formato del cual mentaban las direcciones políticas de aquel momento, sino en una Argentina plural, pero con eh, mayoría de hombres hacia el comienzo del siglo, hacia 1910, había 1.1 inmigrante contra un nativo en capital. Es decir, era mayoría, 11 contra 10, los hombres en edad productiva en la capital. Bueno, el desarrollo, les decía, el desarrollo de esta estructuración demográfica y también social que va a ir determinando un gran mundo del trabajo complejo, multifacético, eh, y después, por último, un marco de cultura política, tanto de la élite, de la diversidad cultural, la necesidad de ese patriciado o esa oligarquía de establecer un marco simbólico que determine qué es lo argentino y que lo argentino entonces está siendo invadido por estas hordas famélicas que huyen del horror, del hambre, de la persecución religiosa y política de los imperios o de la división de la tierra hasta el último fragmento, en el caso de Italia, Portugal y España, con familias
que envían a sus jóvenes a los cuales ya no pueden darle ni un pequeño terruño para la manutención. Entonces, todos esos sectores que se suben a los barcos y terminan decidiendo si bajar en Nueva York, bajar en Río, Montevideo o Buenos Aires, son el componente de esta chusma, de esta escoria que las clases gobernantes de la Argentina, de la élite, veía con horror ante la deformación de lo que habían supuesto los padres del pensamiento liberal, es decir, gobernar el país con hombres nórdicos, convertirlos en propietarios, en farmers, que trajeran su conocimiento, sus herramientas y que produjeran una prosperidad cargada en sus conocimientos, y con velocidad. Es decir, ese principio alberdiano, sarmientino, claramente se ve frustrado. Y ahí hay una transición del liberalismo al nacionalismo muy xenófobo, que sería como el tercer punto. La segunda unidad sería política coyuntural. Es decir, ¿cómo gobernaron los que gobernaron? ¿Quiénes eran? ¿Qué medidas tomaron? Y entonces ahí estaríamos hablando de la república oligárquico-conservadora hasta el fin de la república radical. En el año pasado habíamos entendido que el radicalismo merecía una unidad y así lo habíamos dispuesto en aras de unificar la complejidad de lecturas y unificar la integración de miradas. Entendemos que el corte 1912-1916, es decir, la aplicación de la ley Sáenz Peña, que permite el primer voto con características libres, secretas, y que determina la asunción de gobiernos no oligárquicos fuera del marco de consenso fraudulento de la oligarquía, generan un estadio nuevo, pero ese estadio es breve, genera un nuevo marco político, pero dentro de un mundo políticamente oligárquico conservador. Los radicales van determinando en esas 2 décadas y un poco más, ¿no? No, perdón, en década y media, no más que década y media. En todo caso, casi 2 décadas, van determinando un escenario de fuerte puja y polarización entre esa nueva representación de los sectores medios, trabajadores en algún caso, con la oligarquía y los sectores del poder, pero esto nuevamente en el 30 se cuarta. Entonces, la idea es poder trabajar políticamente todo ese periodo en una unidad. Por lo tanto, tenemos una unidad económico, demográfica, tecnológica, cultural y una unidad político-partidaria que se va a estructurar básicamente de las etapas del poder oligárquico, el surgimiento y desarrollo del radicalismo, los gobiernos de ese radicalismo, pero en esos ítems, que son los fundamentales, se van a sumar dos más. El movimiento obrero y la conflictividad que va a determinar la consolidación de esas poblaciones españolas, italianas, sobre todo, que cargan con su ideología y que generan fuertes centros de irradiación y de agitación político-sindical, con un grado de violencia muy importante, con un grado de tradición de lucha sindical-política. Y finalmente, el pensamiento sociopolítico de la élite, el pensamiento del socialismo, del anarquismo, del sindicalismo, de los movimientos juvenilistas y finalmente del pensamiento nacionalista. Todos estos pensamientos están en transición desde el liberalismo, desde el conservadurismo, hacia el nacionalismo por vía de su vínculo con los formatos antibolcheviques de la Iglesia y de otros centros, del surgimiento de los autoritarismos, de las autocracias, que después serán el fascismo ya en los años 20, pero posteriormente el Estado total, y por otro lado del el bolchevismo que expande desde la Primera Internacional y la Segunda Internacional fuertes líneas de vinculación entre el trabajo sindical y la necesidad de fundar partidos proletarios de vanguardia, algunos asociados al reformismo parlamentario y otros asociados exclusivamente
a la vía revolucionaria contrasistémica por vía de la toma del poder de manera violenta. Vamos a cerrar un minutito acá. He presentado entonces la unidad 1 y 2. Ya seguimos.